Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y damos inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Nuevamente estamos en conexión para poder compartir una enseñanza sobre la historia de la Iglesia. Llevamos un par de semanas introduciendo este tema y nuestro hermano Oscar Tapia ha estado compartiendo con nosotros esta interesante temática y el día de hoy nuevamente está con nosotros para seguir avanzando en este paseo por la historia tan hermoso y tan interesante. Así que damos gracias al Señor por la vida de Oscar, quien nuevamente está con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buen día, pastor. Aquí estamos. Contento de estar nuevamente acá en este paseo que estamos dando todos juntos en conocer la historia de la iglesia y cómo, de dónde recibimos todo lo que nosotros creemos. Excelente, súper bien. Y yo creo que es tan importante para quienes nos escuchan valorar esta profundización en la historia, este paseo, como dice Oscar, por la historia. Claramente no estamos entrando en detalle en cada aspecto, estamos dando un paseo, pero muy interesante, muy valioso. ¿Por qué motivo es tan importante? Porque cuando nosotros nos desconectamos de la historia, es muy posible que volvamos a cometer los mismos errores que históricamente también se ha cometido en la iglesia, pero también para valorar y arraigarnos, ¿cierto?, sobre nuestros orígenes, sobre cómo el cristianismo ha evolucionado y ha desarrollado su trabajo a través de la historia. O sea, nosotros tenemos un pasado que es muy interesante, estamos sobre los hombros de otros gigantes que también han predicado y han dado sus vidas. Así que eso debiera también animarnos y apasionarnos. Vamos a orar para que Oscar sea guiado por Dios, por medio de su Espíritu, para esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso de vida que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo donde podemos buscar, Señor, tu rostro, pero también, Señor, junto con eso, aprender más, Señor, de la historia que tú has trazado y que ha desencadenado, Señor, lo que hoy somos como iglesia tuya, Señor. Te rogamos que dirijas a Oscar, que use su vida, que llene su boca de tu palabra y que con la gracia tuya, Señor, sea expuesta esta temática, Padre, para edificación de tu iglesia, pero también para la gloria tuya, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos. Bueno, comencemos, hermano. El capítulo de hoy vamos a ver a algunos defensores de la fe, ¿ya? Y los objetivos de esto es identificar hoy y comprender ciertas herejías que existieron en ese tiempo, como el gnosticismo y el montanismo, que plagó a la iglesia primitiva. Identificar los defensores de la fe que respondieron a esta herejía y aprender de su teología y su ejemplo. Bueno, estamos regresando. Primero voy a partir con una cita de un autor, de un gran defensor de la fe que decía: es posible entonces para todos en cada iglesia que deseen saber la verdad, contemplar la tradición de los apóstoles, que se ha dado a conocer en todo el mundo, y estamos en condiciones de enumerar a aquellos que fueron obispos instituidos por los apóstoles y sus sucesores en nuestros tiempos, hombres que ni sabían ni enseñaron cosas como estos herejes deliran. Ese fue un extracto contra las herejías de Ireneo. Bueno, hoy día estamos regresando, amados hermanos, a nuestro tema que dejamos pendiente de los defensores de la fe, los apologistas que surgieron en el tiempo de la iglesia primitiva, que en primeros días, que esta no era la edad de oro de la defensa, y ellos tuvieron que enfrentar todo tipo de falsas enseñanzas, todo tipo de retos y todo tipo de dificultades que enfrentó en ese minuto la iglesia antigua. Bueno, estuvimos mirando la última vez un poco sobre la vida de Justino Mártir,
y la forma en que él trató de explicar cómo los cristianos éramos herederos del Antiguo Testamento y la forma en que trató de responder él al paganismo de su época. Hoy vamos a ver, o queremos considerar un poco, algunos de los otros desafíos que tuvieron estos apologetas contra los desafíos herejes, los que podríamos llamar desafíos herejes en realidad, los desafíos de un grupo de personas que se decían ser cristianos. De hecho, ellos se tildaban ser mejores cristianos que el promedio principal de los que participaban en la iglesia. Y estaban siempre en constante desafío con la iglesia estos herejes. Y este fue un grupo característico que se catalogó bajo una etiqueta muy amplia de desafíos. Y este fue un movimiento que se denominó gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento derivado de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Entonces, los gnósticos afirmaban que tenían un conocimiento especial, que tenían más conocimiento que cualquiera de los otros. Los gnósticos apelaban a varios factores en el mundo antiguo, y entre uno de ellos era el sentido de que algunas personas son mucho mejores que otras. Y los gnósticos tenían la tendencia a argumentar de la siguiente manera. Ellos decían, bueno, tú sabes, la iglesia a la que vas, así está bien, para la gente común. Pero si quieres la verdad plena, si deseas la verdad más profunda, a menudo, si deseas la verdad secreta, nosotros la tenemos y ven con nosotros y podemos hacer por ti lo que nadie más puede hacer por ti. Eran un poquito arrogantes ellos en su forma de pensar, ¿no? Entonces, los gnósticos eran en sí mismos un grupo con grandes divisiones internas, grandes diferencias entre sí. De hecho, los gnósticos tomaban lo que a ellos les interesaba de las otras posturas filosóficas, religiosas que existían, y ellos armaban una enseñanza a lo que a lo que ellos les conveniera. Pero esta fue la afirmación que ellos manejaban comúnmente. Tenemos un conocimiento especial, ellos eran especiales. A veces tenemos un conocimiento secreto que solo los iniciados pueden poseer. Y nosotros podemos enseñarle un cristianismo más radical espiritualmente de que lo que los apóstoles han hecho. Entonces, el darse mayores atribuciones que los apóstoles ya es incorrecto, y eso nos demuestra que es una herejía. Es bien interesante, Oscar, lo que estás planteando, porque era esta idea, hoy día podríamos llamar como ellos se creían como especialmente iluminados, y esa búsqueda de esa iluminación, y usaban también textos, ¿no? Como este tema de estar en la luz, y mientras más cerca de la luz iba a brillar mucho más ese conocimiento, y esa búsqueda intencional de ese conocimiento y ese perfeccionamiento a través del conocimiento era lo que ellos decían que los diferenciaba del resto, y claramente eso era absolutamente orgulloso y se apartaba totalmente de cómo el Evangelio plantea que hasta los más simples, todas las personas tenemos a nuestra disposición el conocimiento de Dios, y en esta búsqueda real de un conocimiento, ese conocimiento está disponible a través de la palabra para cada uno de quienes se acercan con humildad delante de la palabra del Señor. Exactamente. De hecho, cuando hablábamos anteriormente que había varias clases de gnosticismo, estos se caracterizaban, ¿en qué se caracterizaban? Que todos pensaban que ellos negaban la espiritualidad, negaban la importancia fundamental de la historia del cristianismo, ellos negaban la importancia del mundo físico, ¿ah? Que dijo que la acción está realmente siempre en lo espiritual, decían ellos. Claro. Y en este sentido, ellos conectaban todo conocimiento con las cosas que se encuentran en la filosofía antigua, sobre todo en Platón y algunos de sus seguidores. ¿Quería comentar algo usted, pastor? Sí, era relacionado con esa idea donde
donde también lo material no era tan importante, sino esta búsqueda intelectual, esta búsqueda del conocimiento era por sobre todas las cosas lo más importante. Y despreciaban también, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el cuidado integral del ser humano, que es una unidad, ¿no? Dios nos creó seres materiales y inmateriales, y todo nuestro ser también debe ser guardado y cuidado. Exactamente, exactamente. Pero ellos decían que lo relevante y lo realmente importante era lo espiritual, no, eh, no otra cosa. Y que algunas veces eso nos puede sorprender en algunos aspectos, pero lo fascinante de lo que pasó en el mundo antiguo es que en lo del mundo antiguo tiene una real similitud con lo que ocurre actualmente en el mundo moderno. Por eso es importante, como usted decía, es conocer la historia antigua, porque hay muchas cosas que se vuelven a repetir. Y una de las cosas que se ve en este tiempo, en el gnosticismo en la actualidad, uno de los ejemplos más notables es la ciencia cristiana. Yo no sé qué conozcan ustedes de la ciencia cristiana, pero la enseñanza central de esta, de esta religión creada por la señora Mary Baker Eddy, ella decía y establecía que lo físico no existía. Y el conocimiento secreto que nosotros necesitamos, el conocimiento más profundo en la realidad, que es lo físico no existe, según lo que ella planteaba. Y entonces, por lo tanto, según lo que ella plantea, esta línea de gnosticismo, plantea que la enfermedad no existe, que el cuerpo no existe, que nosotros no podemos estar enfermos, y por lo tanto, si nosotros pudiésemos liberar nuestra mente de la ilusión de un cuerpo, pues estaríamos bien todo el tiempo. Entonces, podemos ver la forma en que esto tiene, a veces tiene algún cierto atractivo para las personas, el pensar de que el cuerpo no existe y todo eso. Cuando lo planteamos se ve súper atractivo, pero eso no es correcto, no es correcto. Entonces, el gnosticismo del mundo antiguo tenía un tipo de apelación similar a esta apelación que se muestra en la actualidad. Entonces, también ellos planteaban que podemos ser liberados de la esclavitud del cuerpo, el gnosticismo, en ese tiempo. No siempre ellos negaban el cuerpo, pero ellos sí planteaban que podíamos ser liberados de él a una vía más allá del cuerpo. Y este movimiento atrajo a gran cantidad de personas, por lo que la iglesia necesitó responder a ese llamamiento especial. Sí, de hecho hay que Porque, pensar que en este diseño de Dios, ¿no? Para esta era, nosotros somos parte de una condición material e inmaterial simultánea, como decía hace un momento, pero también en la nueva creación nosotros no vamos a ser solamente seres espirituales, también tendremos un cuerpo, ¿no? Dios nos hizo seres unitarios, entonces este desprecio o subvaloración de la vida material es algo muy característico en esto, elevando fuertemente este placer o este anhelo, ¿no? De llegar a unos ciertos estados y cada vez ir subiendo. Esa era la lucha, ¿no? Cada vez más ir subiendo en un nivel de conocimiento y eso lo llevaba a un menosprecio, no solo de la vida material, sino también de otras personas que no tenían ese supuesto nivel de iluminación. Ellos se creían, como podíamos bromear un poco, ¿no? Se creían los iluminados, ¿no? Ellos eran los iluminados y el resto estaban en tinieblas. exactamente. Y muchos de los gnósticos decían y se jactaban de decir, lo más impresionante de lo que yo me he dado cuenta, se jactaban de decir que nosotros somos la iglesia verdadera, somos los verdaderos portadores del mensaje de Jesucristo. Y entonces ahí, cuando se escuchó este mensaje por parte de los gnósticos, la iglesia tuvo que responder a eso. Y uno de los grandes maestros del principio y apologista de la iglesia, que encabezó la respuesta a esto, fue Ireneo. Eh, Ireneo, Pastor, ¿podría pasar la diapositiva? Ahí está. Ireneo vivió aproximadamente en el año desde el año 130 al 200. Él se dice que él nació en la ciudad de Esmirna, en Asia Menor. ¿Ya? Se habla de esa fecha porque en esos años, debido a que estas personas salían
de la oscuridad de una manera que realmente no se sabía exactamente, que no se podía decir realmente cuándo nacieron, porque ellos aparecían y no se estimaba la fecha exacta, pero se dice que entre el año 130 al 200 fue la época aproximada en que él ministró y estuvo ahí defendiendo la fe. Dicen que probablemente conoció a Policarpo, que había conocido al apóstol Juan. Así que estamos realmente como en la tercera generación después de los apóstoles aquí en Ireneo. Él se convirtió. ¿Quería decir algo, pastor? No, te decía que es súper interesante cómo tenemos datos históricos, ¿no? Y esta conexión entre los apóstoles y los seguidores directos, los discípulos, por ejemplo, los discípulos de Juan. Ireneo entonces sería como el discípulo del discípulo de Juan, la tercera generación. Exactamente, exactamente. Se convirtió él en obispo en el sur de Francia, en la ciudad de Lyon. Y más tarde, en su vida, probablemente él murió como mártir. Pero se convirtió en uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, respondiendo particularmente a estos gnósticos en su mayor escrito titulado que es Contra toda la herejía, del texto que leímos en un comienzo. Tal vez un poco demasiado optimista, pero muestra cómo se veía la iglesia asediada desde muchos puntos de vista y de muchas maneras diferentes. Y él trató de exponer los errores claros que tenían estas herejías y muchos errores que estaban a su alrededor. ¿Y él cómo lo hizo? Lo hizo enseñando cuidadosamente la escritura y mediante una cuidadosa enseñanza de ellas. Sobre todo, mostrando que Dios había creado el mundo físico. Lo que otras herejías no aceptaban, él sí. Él enseñaba que Dios había creado el mundo físico. Y muchos de los gnósticos enseñaban que Dios, que un Dios menor había creado el mundo físico. Los gnósticos no enseñaban que el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, el Dios eterno, fue el que creó todo. Ellos decían que un Dios pequeño lo había hecho. Quiero Entonces, comentar un punto quizás que nos puede servir en este sentido, ¿no? Que valorar también el ejercicio de la teología, de los buenos teólogos que basan su conocimiento desde las escrituras. Porque puede haber un menosprecio a la teología, y de repente a veces sucede dentro de la iglesia, como que se subvalora este estudio profundo y sistemático y que se sistematiza, ¿cierto?, para hablar de teología. Y es importante, tiene su rol, como por ejemplo cuando hay que defender herejías como las que se han suscitado en la historia. Hay que tener cuidado, por supuesto, porque el conocimiento, y la Biblia lo advierte, puede envanecer, pero es importante el estudio teológico y tener también dentro de la iglesia hombres como Ireneo, y en estas épocas contemporáneas hemos tenido grandes hombres y mujeres estudiosos de la Biblia que son valiosos justamente para defender este marco doctrinal que la propia Biblia nos define. Entonces tenemos que valorar la teología con el cuidado que esto requiere, ¿cierto?, de no envanecernos en el conocimiento, pero también dar la mirada hacia el otro lado. De repente también se menosprecia el estudio profundo y los cristianos debemos ser conocedores profundos de las Escrituras. exactamente. Y Ireneo trataba de subrayar que las manos mismas de Dios se involucraron en la obra de la creación y en la dirección de la historia esta en la que estamos. Entonces, lo físico no es algo para ser rechazado y superado, pero es la manera en que Dios nos creó. Y por eso es tan importante estudiar la historia. Por eso es tan relevante. Ireneo casi podría ser el santo patrono de los historiadores. Él dijo, usted sabe, la Biblia no es un libro de mitos, no es un libro de lecciones espirituales escondidas detrás de la historia, pero la lección es la historia de que nuestro Dios está obrando en la historia para lograr su propósito salvador y traer a su Hijo. Eso afirmaba Ireneo. Así que Ireneo siempre está enfatizando las escrituras. Él dice que no tenemos secretos ocultos en la escritura. No necesitamos de la especulación con la escritura. Y tenemos lo que tenemos es en la Biblia, que no hay más que eso. La Biblia nos dice que Dios creó
que la creación es buena y a pesar de que cayó en el pecado, eso es, y Él lo establece así. Maravilloso. Y que la historia es importante porque en esta historia de las obras de Dios y en la historia de Dios, Él trajo a su Hijo para ser el Salvador. Ireneo estaba eh, estableciendo y estaba firmando todo lo que decía en la Escritura, y en esa forma Él lo defendía. Bueno, y luego Ireneo dijo algo súper importante para la historia de la iglesia, que fue relevante y que hasta el día de hoy eso se ocupa. Por ejemplo, él dijo, lo voy a parafrasear para que lo entiendan. Si nosotros estamos confundidos sobre quién es el maestro confiable en nuestra iglesia y necesitamos saber en quién debemos confiar como maestros, y nosotros tenemos algún guía que sea gnóstico o hereje, entonces, ¿a qué nos envía Ireneo? Nos decía, debemos buscar la persona de confianza real en la iglesia. Y para nosotros como cristianos debe ser nuestro obispo local o el pastor local. No podemos buscar verdades en otros lugares, sino quien nos direcciona. Entonces ahora cuando escuchamos esa palabra de obispo, creemos que de inmediato pensamos en los obispos de nuestro tiempo, ¿ya? Y uno de los problemas recurrentes en el estudio de la historia, vamos a empezar a ver palabras que se usaban en ese tiempo que tienen un significado muy diferente a la forma en que se utilizan hoy. Y esa es una de estas palabras. Hoy pensamos que un obispo es una persona que tiene una gran autoridad, que gobierna sobre una especie de iglesia regional, que tiene muchos clérigos bajo su mando, que a lo mejor aparece de vez en cuando en grandes procesiones impresionantemente vestidos, pero nada de eso, esa figura que tenemos actualmente y que la vemos, es cierto, de los tipos de obispos, de los tipos de obispos que existían. Estamos hablando en ese periodo de la iglesia antigua, no existía ese tipo de obispo. ¿Ah? Bueno, y el mejor ejemplo de un obispo de la iglesia primitiva que podríamos ver en la actualidad podrían ser pastores como John Piper, el pastor Sproul, el pastor MacArthur, o usted mismo, pastor. ¿Y cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, aparte de que tienen hijos y esposas que viven y se edifican y viven el Evangelio, ellos son pastores principales en su respectiva iglesia. Entonces, su obra principal de esos pastores en ese tiempo y en este tiempo es la predicación. ¿Sí? Y tienen unos cuantos asistentes que le ayudan con otros trabajos en la iglesia local, pero es eso. Eso es lo que realmente es un obispo en la iglesia antigua y lo que nosotros debemos considerar y lo que establecía Ireneo, como un pastor principal, un pastor que predica. Obispos son, sobre todo, fueron los maestros y los predicadores en ese tiempo. No el concepto actual que se ve de obispo en la mayoría de las iglesias. Entonces, en ese tiempo los obispos no eran administradores de la iglesia primitiva y no estaban sobre muchas iglesias. Eso se desarrolló mucho más adelante en la historia de la iglesia antigua. Ellos eran principalmente pastores en la iglesia local. Y así Yo creo, Oscar, que en ese sentido que es parte de lo que Dios ha establecido, porque en la providencia de Dios, y Él prometió que nos daría a todos, nos daría pastores que cuidaran nuestras almas. Y ese rol pastoral es justamente llevarlo a los pastos, a la escritura, al alimento espiritual que necesitamos. Una de las características de las herejías y de quienes promueven las herejías es que en vez de llevar las personas a los pastos y a Cristo mismo, el pastor de las ovejas final, lo llevan hacia sí mismos, a tener seguidores sobre sí mismos. Y eso es muy característico en aquellos herejes y falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores incluso, que atraen a la gente hacia ellos, en vez de llevarlos al Señor y tener este rol de cuidarlos con la escritura. Exactamente. Y a eso se refería Ireneo, que cuando él decía, en caso de duda, siga al obispo, él realmente estaba diciendo, en caso de duda, siga a su predicador local, que es confiable, es la persona que ha conocido desde mucho tiempo, el que le abre la palabra en la iglesia, la persona que el pleno de la iglesia lo aprueba y lo reconoce. Y
esto los daba como una especie de consejo práctico, y eso fue súper, súper valioso. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que considerar, que es súper importante, entender ese término, como usted decía, pastor. El pastor es el que predica y enseña y acoge, no los que están en grandes organizaciones y tienen a cargo mucha gente. ¿Eh? A veces como cristianos podemos pensar que todo esto que estamos viendo, estos asuntos teológicos, son complejos para nosotros o nos cuesta entender la Biblia. Y muchas veces se pueden sentir confundidos con todas estas cosas que hablamos y que los rodean. Pero nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad es encontrar un predicador confiable que enseña la palabra verdadera de Dios, como lo hacía Ireneo. Y cuando lo encontremos, debemos unirnos a Él y caminar con Él para aprender eh, de Él y no caer en falsas herejías. ¿Mm? Ahora, el peligro que hubo del buen consejo de este práctico de Ireneo de seguir a los apóstoles, que más tarde todo esto se convirtió en una especie de teoría sobre los obispos. Empezaron a pensar que los obispos no podían fallar, los obispos debían ser infalibles, y empezaron a haber una sucesión apostólica, ¿no?, de los obispos, ¿no?, y que no cesaba. Eso no es lo que Ireneo estaba diciendo ciertamente. No es lo que la Biblia les decía. Ellos empezaron a tergiversar todo eso. Y eso lo vemos y se demuestra en la Biblia, en el libro de Primera Timoteo, ¿no?, donde ahí deja en claro la real función de los obispos de la iglesia. Bueno, aquí les voy a contar una pequeña historia de un pastor reformado holandés, ¿no?, que él viene de la tradición reformada holandesa, donde él, en su iglesia existe un espacio para los ancianos donde ellos se reúnen antes del servicio para orar. Y en las paredes de ese lugar están fotografías de todos los pastores anteriores que han servido a la congregación, pero no para jactarse de eso, sino una especie, lo consideran como una especie de sucesión, debido a que ellos fueron maestros fieles, pero ninguno de ellos era infalible. ¿Ah? Es una especie de testimonio, porque ellos enseñaban la verdad en esa iglesia y la entregaban la verdad, que era la Biblia misma. Pero no había sucesión apostólica ni eso, sino que era como un agradecimiento ante los pastores que tuvieron ellos para poder conocer realmente la verdad. Bueno. Y a eso es lo que Ireneo estaba diciendo. Quédese con alguien que esté probado y es verdadero y probado por la iglesia, para que los lleve a la Biblia, porque ahí es donde la Biblia se puede encontrar de forma fiable. Entonces, así Ireneo fue en contra de los gnósticos, fue un gran defensor de la importancia de la historia de la iglesia y de la historia, y la historia de la enseñanza fiel en la iglesia. Eso es lo que Ireneo quería, que la enseñanza de la palabra fuese correcta, verdadera, que no se tergiversara ni se cambiara. ¿Mm? Sí, ese riesgo siempre ha existido en la historia y venía a mi mente el texto de Judas, ¿no? Judas, versículos 3 en adelante, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue detallando varios aspectos de esto, ¿no? Pero es una lucha fuerte, es históricamente presente en la iglesia, y hoy día también estamos frente a muchas herejías que, que están golpeando la verdad de la escritura. Por eso tenemos que, como decía Oscar, ser muy fieles a la palabra, buscar las escrituras, congregarnos regularmente en una iglesia para juntos compartir las escrituras. Por supuesto, siempre vamos a tener personas que saben un poco más que todos nosotros. También, pese a todo lo que en mi caso personal he tenido la posibilidad de ir aprendiendo, siempre me encuentro con personas que
de los cuales podemos aprender y nos enseñan desde las Escrituras. Y eso es maravilloso, porque de esa es la manera en la cual Dios obra, a pesar de que somos imperfectos todos. Los pastores somos imperfectos, todos somos imperfectos. La palabra de Dios es perfecta y eso es maravilloso, cómo podemos reconocerla y tener el testimonio del Espíritu cuando es la verdad de Dios. Y eso realmente es hermoso en la providencia del Señor. Exactamente. Y bueno, y después, siguiendo, después de Ireneo, vino otro movimiento que también se preocupó de los gnósticos, ¿ah? Y ellos también estaban preocupados por mantener la verdad. Y estos fueron el montanismo. ¿Mm? Este movimiento viene a ser conocido por Montano. Montano fue el fundador de este movimiento, ¿ah? Montano fue influenciado por el deseo de estar seguro de que ellos tenían la verdad bíblica. Fue influenciado por el deseo de estar firme en contra de la herejía. Y después él, de tanto estudiar y ver, llegó a la conclusión de que Dios todavía estaba trabajando a través del Espíritu Santo para dar una palabra profética a la iglesia. Y aquí es donde más o menos siempre se repite la historia, porque eso actualmente nos suena un poquito familiar. Yo creo que muchos han escuchado algo así antes. Y ahí vemos lo interesante que es ver cómo siguen surgiendo en la historia los mismos errores. Y aquí no necesitamos exclusivamente la influencia del uno al otro, pero las tendencias siempre terminan repitiéndose. ¿Por qué? Porque no estudiamos la historia para no caer nuevamente en esas tendencias. La tendencia es lo que más se repite. Montano era un hombre ortodoxo y él pensó y decía, ¿no sería maravilloso si teniendo el Espíritu Santo, cuando las preguntas surjan, pudiéramos solo preguntar al Espíritu Santo y que nos diga qué es lo correcto? Eso haría la vida mucho más fácil. Bueno, y esa fue una de las enseñanzas, la principal enseñanza de Montano. Eso se le ocurrió. Y decía que Dios aún se comunicaba en forma espiritual, dando nuevas palabras proféticas. De hecho, según Montano, él decía que, miren, les voy a leer textual, las pretensiones de él eran que él traía la revelación, la nueva revelación. ¿Ah? Lo que Jesucristo había hecho no era lo correcto y los apóstoles tampoco, y que él estaba determinando iba a entregar esa nueva revelación. Así que también pasó por defender la fe contra el gnosticismo, él también cayó en la herejía. Entonces ahí comenzaron ellos a decir que afirmaban que Jesús vendría de nuevo antes de que ellos murieran. Ellos iban a morir y Jesús vendría y se generaría el fin del mundo. Completamente equivocados. Eso jamás sucedió. También dijeron que Jesús vendría de nuevo a un pequeño pueblo de Asia Menor y que al parecer, como podemos ver, tampoco fue. Entonces fue completamente una herejía. Bueno, y este era el deseo de esta herejía, encontrar seguridad. Y existió este peligro entre los cristianos, de querer encontrar la seguridad en un lugar equivocado, fuera de lo que era verdadero, lo que venía hablando Montano, que era lo verdadero. Entonces, querían encontrar la certeza por el Espíritu Santo garantizando que estamos en lo correcto. Ellos a través del Espíritu Santo decían que están en lo correcto y que nada más era lo correcto. Querían encontrar la certeza de que un obispo era infalible, que siempre es confiable, no importa lo que pase. La verdad es que cuando nos fijamos en la palabra de Dios, descubrimos que hay un solo lugar de la certeza. Y eso tenemos que apropiarlo. Es la Biblia. Es la Biblia. Y podríamos decir, bueno, decir que esto nos puede inquietar un poco, que hay un montón de gente que encuentra tantas cosas diferentes en la Biblia. A veces nos encontramos con personas que dicen, pero yo vi esto otro, entendí esto. Entonces, y por un lado, eso es bueno, porque eso a nosotros nos tiene que obligar a acercarnos a la Biblia
y buscar la verdad en la Biblia. Jesús, cuando se enfrentó al diablo, el diablo citó la Biblia y Jesús le dijo, también está escrito. Entonces, aquí Jesús nos está dirigiendo, ¿ah?, que debemos todos nosotros siempre volver a la Biblia. Siempre debemos comparar la Escritura con la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, y eso es lo que vienen hablando Ireneo y los que estaban defendiendo la fe, que nosotros tenemos que volver siempre a la Escritura. Bueno, ahora estos montanistas, en realidad bastante ortodoxos en su teología, a excepción de la idea que el Espíritu Santo los dirigió y los guió exclusivamente a ellos, que la verdad se la había dado nuevamente a ellos el Espíritu Santo. Y como el caso de muchos, comenzaron a pensar en otras personas que no eran tan estrictas y no eran tan profundas como ella. Y los montanistas comenzaron entonces a apartarse del cuerpo principal de la iglesia, porque ellos pensaban que la iglesia en ese tiempo no era rigurosa, no era estricta con algunas doctrinas, ¿ah? Porque el cuerpo principal de la iglesia no era realmente estricto como ellos querían que fuese. Y de este movimiento surgió o se trasladó un gran pensador de ese tiempo, un gran pensador de la iglesia antigua. Y ese pensador fue Tertuliano. Vamos a la otra diapositiva, pastor. Ahí está, sobre la vida de Tertuliano, muy interesante. Bueno, esto que tú planteas sobre el montanismo, yo creo que quienes están escuchando, más de alguna vez lo han escuchado en estos tiempos, ¿no? De que el Espíritu me dijo, de que Dios me dijo, y muchas de esas cosas no están en las Escrituras, incluso en algunas veces me ha tocado escuchar en la corta experiencia pastoral que tengo frases que contradicen directamente con las Escrituras. Y eso es impresionante, cómo un supuesto Espíritu Santo me va a hablar en contra de lo que el mismo Espíritu Santo ha inspirado en las Escrituras. Entonces, eso tiene un riesgo tremendo. De hecho, la Biblia dice, ¿no?, en Pedro, que nosotros tenemos las Escrituras que han sido inspiradas, los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Entonces, el Espíritu Santo no va a entrar en una contradicción. Eso trae una crisis tremenda de confiabilidad en la palabra y también queda a la deriva básicamente de los sentimientos, incluso de influencias que no vienen de Dios, sino de nuestro propio enemigo, Satanás, el diablo, puede influenciar la mente de las personas con ideas que parecen correctas. Es riesgoso. Exactamente. Bueno, Tertuliano vivió en Roma hasta la edad de los 40 años, cuando se convirtió al cristianismo, ¿ya? Y vivió y ministró a finales del siglo II y principios del tercero. Fue uno de los grandes pensadores y uno de los mejores escritores de la iglesia primitiva. Él fue un gran escritor latino, en el mundo latino. Entonces, la forma en que se escribía en ese tiempo, y eso marcaba una gran diferencia para las personas. La gente se sentía muy profundamente conmovidos con ese lenguaje, el latín, porque era escrito con mucha elegancia y elocuencia por parte de Tertuliano. Y Tertuliano fue un gran escritor y un gran teólogo. En sus escritos, él logró grandes cosas en el avance de la causa del cristianismo, pero lamentablemente fue atraído a los montanistas, porque Tertuliano también era muy riguroso con la escritura. Él era tan tenaz en la forma en que los cristianos debían de separarse por completo del mundo. Entonces, donde no vio en la iglesia primitiva, donde él estaba, esa rigurosidad con la escritura, él tendió a separarse de ella y caer en el lado de los montanistas, porque los montanistas en ese sentido sí eran más rigurosos. Entonces, se aburrió de la jerarquía de la iglesia y esa falta de rigurosidad y se fue a caminar con los montanistas. Así que él escribió muchos tratados, y uno de los tratados que escribió fue sobre los juegos, cómo los cristianos debían de comportarse ante los juegos.
En ese tiempo eran las carreras de carruaje. ¿Ya? ¿A qué se refería él? ¿Por qué él escribió ese tratado? En que, porque los cristianos en ese tiempo se dejaban llevar mucho por ese juego y se dedicaban a la apuesta, apuestas clandestinas, que esas apuestas llevaban a la violencia. Entonces, ¿qué él decía? Él escribió un tratado de cómo realmente un cristiano se debía comportar contra eso y dejarlo a un lado. Y si lo miramos por un lado, en la actualidad, lo que planteaba él era bastante correcto. Nosotros como creyentes no deberíamos caer en apuestas y juegos de ese tipo, sino que nuestra vida tiene que estar direccionada a lo que la palabra de Dios nos dice. Él escribió también un tratado sobre la vestimenta de las mujeres, cómo no eran lo suficientemente modestas, así que abordó él todo tipo de temas de su propia época, y hay mucho escrito sobre él. Yo estoy investigando en un texto que tengo que él escribió sobre mucha temática compleja de ese tiempo. Y una de las obras más trascendentales es la defensa de la fe. Tertuliano fue quien salió con alguna de las frases que aún se pueden recordar, y Tertuliano fue el primero que dijo: ¿qué tiene que ver Jerusalén, qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No vamos a ser corrompidos por el pensamiento pagano, vamos a centrarnos en la Biblia. Y así Tertuliano fue uno de los que habló con tanta pasión, con tanta firmeza, de manera tan elocuente en defensa de la fe, y él fue una figura muy grande en términos de defensa de la fe. Y, y- y la iglesia más tarde comenzó a tener problemas con Tertuliano, porque él técnicamente murió como un cismático, murió fuera de la iglesia, de la organización de la iglesia que existía en ese tiempo, porque se identificaba más con estos montanistas por los motivos que ya les expliqué, porque la iglesia en ese tiempo no era rigurosa como ellos esperaban. Pero, sin embargo, su teología fue tan servicial, tan de ayuda, que en la actualidad todavía lo citan como el maestro, a pesar de que no les gustó que él muriera fuera de la iglesia. Eh, bueno, aquí ya vimos algunas figuras notables como los maestros apologetas de ese tiempo. Y una vez visto esto, nos lleva a continuación, Pastor Puebla, nos lleva a continuación a quien tal vez debería ser el llamado el más grande teólogo de la primera mitad de la iglesia antigua. Y ese es Orígenes. Se le nombra como el más grande teólogo de la primera mitad de la iglesia, pero hay grandes teólogos objetan un poco esa afirmación. Y los libros de historia también dicen que muchos están en lo cierto en eso, de objetar a veces mucho esa afirmación. Orígenes fue un gran teólogo, pero Orígenes dice la historia que estaba equivocado acerca de casi todo lo que él planteó. Bueno, lo mejor de Orígenes fue que él fue un pionero. Y el problema de ser un pionero es que a menudo estos pioneros pueden tomar el camino equivocado, que le puede ocurrir a muchos de los que se adentran en esto, y por ser pioneros se desvían. Pero como sabemos todos, es muy diferente ser un pionero, ¿no?, que toma el camino equivocado, que para alguien que viene detrás de ese pionero, cuando ya le ha asfaltado ese camino, ¿no es cierto? Entonces, si toma el camino equivocado y tomamos ese camino asfaltado ya sabiendo que es incorrecto, nosotros ya pasamos a ser un rebelde. Pero Orígenes tomó el camino equivocado como pionero, y ese es un caso muy diferente, porque en él había un espíritu totalmente diferente en juego. Orígenes fue el que planteó muchas preguntas críticas de la iglesia. Él comenzó con el proceso de la teología de una manera profunda y útil.
Y eso fue lo trascendental de Orígenes. El único problema es que estaba equivocado en muchas de sus conclusiones a las que él llegó. Pero las preguntas que hizo él fueron realmente importantes, fueron relevantes, las preguntas como él las planteó y cómo las hizo. Por eso él es tan importante. Y los teólogos en la actualidad dicen que esas preguntas las presentó de forma brillante en lo que se encontró en él. Bueno, Orígenes es un niño de Alejandría, y Alejandría fue sin duda la ciudad más importante del mundo mediterráneo antiguo. Y fue un gran centro de comercio antiguo, pero también un centro de aprendizaje. En ese tiempo solo Roma y Atenas pudieron desafiarla como un centro de aprendizaje. Pero si lo viésemos hoy en la actualidad, en nuestro tiempo, Alejandría superaría todas esas ciudades y todas las ciudades como el centro de aprendizaje global. Bueno, ahí había una comunidad cristiana que era vital, y que se había iniciado desde el principio de la iglesia. Y de ahí surgió una escuela para los catecúmenos, esto es, convertidos antes de ser bautizados. Eso, los catecúmenos actualmente lo podemos mirar como las personas que recién llegan a la iglesia, que vienen siendo los que llegan a oír la palabra, los que se comprometen a estar en la iglesia, y en ese tiempo le llamaban los elegidos, los que se arrodillaban, los oyentes, los competentes, pero en la actualidad serían los que llegan a la iglesia. Y Orígenes estaba encargado de enseñar a ese grupo. Él había salido de Alejandría, y Orígenes es realmente casi la tercera generación de maestros en esa escuela, a pesar de que está ahí en el siglo III, pero por lo tanto, esa ciudad de Alejandría y la iglesia tienen una larga historia antes de Orígenes. Bueno, luego él viene y no está preocupado solo de enseñar a los catecúmenos, él no está preocupado solo de eso, sino que piensa que tenemos que comenzar a pensar más profundamente acerca de la teología. Él decía que tenemos que empezar a hacer lo que podríamos llamar la teología sistemática. De ahí parte más o menos el concepto de teología sistemática, en cómo Orígenes comenzó a plantear esas preguntas. Y bueno, y bien interesante que es lo que nosotros hoy día hacemos en la iglesia como algo tan normal, ¿no? Como estos cursos básicos para nuevos creyentes, ¿no? Que es lo que se conoce también como catequesis. Ahí viene esta palabra catequesis, o catequizar, o enseñar básicamente y sistemáticamente las doctrinas. Entonces, súper interesante porque imagínate cómo ese concepto hoy día nosotros lo utilizamos como algo tan cotidiano. Y también, qué bonito, ¿no? Cómo comienza a tirar esta idea tan importante de definir las doctrinas de la iglesia en una teología sistemática. Qué interesante, tan antiguo, ¿no? Que viene todo este trabajo, que hoy día nosotros disfrutamos en grandes volúmenes de teología sistemática. Exactamente. ¿Y qué es lo que quería hacer él? Ver las conexiones en la teología, quería edificarlo para ayudar a la iglesia a mantenerse en la ortodoxia, en los orígenes. La pasión del corazón de Orígenes era preservar estos escritos antiguos de la iglesia, que se preservan en forma correcta. Él escribió una vez y decía: yo que llevo el nombre de sacerdote y tengo que predicar la palabra de Dios, y si ofendo en contra de la doctrina de la iglesia y la norma del evangelio, y esto se convierte en un escándalo para la iglesia, entonces que toda la iglesia, con toda la decisión unánime, me corte la mano derecha y me rechace. Y es por ese concepto que muchos teólogos tienen un poco de simpatía por Orígenes, por la pasión que él tenía, cómo él planteó la temática, cómo él estableció preguntas que nadie se había hecho con anterioridad. Él realmente, dígame. Como decimos, ¿no? Hay un dicho muy común entre nosotros, cuando decimos después de la guerra todos son generales, ¿no?
cuando después que alguien ya Exacto. fue y peleó la batalla. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que decirle sí a todo lo que él planteó, y claramente él dijo cosas que hoy día no creemos, que las miramos desde un punto de vista de error. Sin embargo, se valora, ¿no? Se valora cómo él se esforzó y podemos cosechar algunas cosas que son valiosas. Yo creo que tenemos que practicar siempre eso de retener lo bueno y desechar lo malo, pero no significa entonces desechar a la persona y valorarlo también como un hermano que buscó e intentó buscar la verdad del camino del Señor. Exactamente, para eso está hecha la historia de la iglesia, para que nosotros sepamos a través de la escritura de la Biblia decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y por eso debemos de estudiar a estos padres apostólicos para entender qué fue lo que realmente plantearon. Entonces, Orígenes, él realmente quería servir a la iglesia, él tenía una pasión por la iglesia, no quería ser un radical, no quería seguir su propio camino. No quería separarse de la iglesia, quería servir profundamente a la iglesia. Siempre fue su objetivo ese. Bueno, y él lo hizo de muchas maneras, y una de las maneras en que sirvió a la iglesia fue defendiéndola en contra de algunos de sus críticos platónicos. Y hubo un crítico pagano muy conocido, un filósofo platónico llamado Celso. Y Celso siempre fue un hombre eminentemente reflexivo y filosófico. Y como un típico pagano, Celso decía lo siguiente, él decía, esos cristianos, si tú quieres reunir un grupo de matones, no lo harían mejor que la iglesia local. Son estúpidos, no son bien educados y andan por ahí constantemente diciendo que Dios está interesado en ellos. Son como un montón de ranas en un estanque, tratando de llamar la atención a sí mismos. Nos tenía cariño, nos tenía afecto este Celso. ¿Sí? Y Orígenes tomó esta crítica de Celso, esta actitud elitista por parte de Celso, y respondió con una brillantez magistral, y le dijo, ustedes saben, Celso tiene razón, los cristianos no son gran cosa, y lo glorioso del cristianismo es que usted no tiene que ser gran cosa para venir a Cristo, porque no tiene que cambiar para poder venir a Cristo, sino que viene a Cristo para ser cambiado. Y ese fue un giro brillante que dio en la discusión para devolvérsela. Entonces, ¿qué le dijo? El cristianismo es una religión gloriosa, porque es para todo el mundo, sin excepción. El cristianismo está ahí para el que lo quiera tomar y acoger. Y es gloriosa esta religión porque es para gente inteligente, gente poco inteligente, para personas morales y personas inmorales. El tema es que cuando uno viene a Cristo, uno se encuentra con el perdón de Dios y a través de él se busca la transformación. Y eso es lo que Orígenes y todos estos teólogos planteaban y querían decir. Entonces, el tema es que venir a Cristo era lo importante para los teólogos de ese tiempo. Y entonces, así Orígenes fue un defensor brillante, brillante de la fe, donde fue capaz de montarse ante el elitismo de ese tiempo, ¿ah? Que tendía a dominar el mundo romano y demostrarle que el cristianismo era para todos, no solamente para un grupo, como lo hacían los grupos herejes y filosóficos de ese tiempo. Y bueno, aquí hemos llegado al final de esta enseñanza, viendo a varios defensores de la fe, llegando a Orígenes. Y queremos más adelante ver un poquito más de Orígenes y los caminos pioneros de él y lo malo que él tuvo, para poder demostrar cuáles fueron los errores y cuáles fueron las preguntas correctas que él planteó, y que ahí comenzó un momento maravilloso en el camino de la teología en sí. Entonces, Excelente. la próxima semana veremos un poquito más profundo la vida de Orígenes. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante la temática de hoy. Damos gracias al Señor de cómo podemos ir paseando por la historia, ¿no? Un entretenido paseo
muy interesante, con cosas muy valiosas que afianzan también nuestra gratitud hacia Dios de haber provisto personas como las que hoy día hemos estado conociendo, que son importantes para lo que hoy día es la Iglesia de Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por eso. Oramos también por aquellos que hoy están siendo también importantes para la Iglesia de Cristo. Dios ha levantado personas importantes, pastores que han sido referentes, hombres y mujeres que están siendo ejemplo de la Grey a través de sus predicaciones, del cuidado de la iglesia pastoral. Así que damos gracias al Señor por eso, y gracias también a Oscar, que en este día nos ha bendecido con esta enseñanza y nos anima mucho, ¿no?, a seguir la próxima semana también estudiando. Así que gracias, Oscar. De nada, pastor, gracias a ustedes, hermanos, por escuchar. Espero que sea de interés de muchos. La historia de la iglesia es maravillosa, así nos damos cuenta de cómo Dios, nuestro amado Señor, llegó a nosotros. Gracias, pastor, por este tiempo. Dios lo bendiga. Amén. Gracias a ti, Oscar. Bueno, gracias a todos ustedes también que nos han acompañado en otra serie, en otro programa de este maravilloso tiempo que estamos teniendo cada día, el programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.